en el vaso. Y ahora añadiremos unas gotas de fenolftaleína. Observamos cómo adquiere una coloración naranja. Se trata de un caso excepcional de la fenolftaleína cuando el pH es muy ácido, por debajo de 0. Bueno, y ahora para concluir y como curiosidad, os voy a enseñar un bloque de jabón que me han regalado en el pueblo de mi madre, jabón del que se hacía antes, con grasa de cerdo y sosa cáustica. Este jabón se utiliza ahora, por ejemplo, para frotar la ropa y quitar manchas, pero no para lavarse las manos y mucho menos para pieles delicadas. Voy a echar unas gotitas de agua destilada y ahora un poquito de fenolftaleína. Y vemos que este jabón no tiene nada de neutro. Es un jabón muy alcalino. Confío en que os haya gustado el episodio de hoy y como siempre nos vemos los lunes. Aquí CienciaBit. En el episodio de hace 2 semanas vimos un par de experimentos para la detección del CO2. El usuario Espelufrío nos proponía a través de un comentario si sería posible detectar la presencia de CO2 directamente en el agua, sin más, debido a que el CO2 reacciona con el agua para formar ácido carbónico y por tanto baja el pH. Solo haría falta añadir unas gotas de azul de bromotimol para detectar esta bajada. Vamos a poner agua en estos 2 matraces. Y ahora vamos a añadir unas gotas de azul de bromotimol. El azul de bromotimol indicará en las zonas básicas, es decir, de pH alto, a través de un color azul. En las zonas ácidas indica de color amarillo y en la zona neutra indica de color verde. Vemos como el agua adquiere un tono verdoso y ahora vamos a soplar en uno de los 2 matraces. Ponemos un papelito para que salpique lo mínimo posible. Si a continuación añadiésemos un poquito de bicarbonato sódico al que tenemos aquí de blanco, de agua sin soplar, veremos cómo sube el pH y se tiñe de azul. Por tanto, podemos concluir que sí que es posible detectar la presencia de CO2 simplemente con agua y utilizando como indicador el azul de bromotimol. Okay. Bueno, aquí se ve el uso de indicadores, que son soluciones que nos permiten estar observando experimentalmente los virajes o cambios de pH. Son muy fáciles de preparar y bueno, generalmente pues no están, son utilizados ampliamente en muchas de las técnicas de titulación, principalmente cuando queremos validar los cambios de pH, observar
visualmente cómo es que está cambiando el pH y poder parar la titulación. En el caso de la práctica que hacemos presencialmente, normalmente lo usamos también para que vean cómo se mantiene el color debido a que se establece esa capacidad amortiguadora del pH, de la capacidad amortiguadora de la solución buffer que se utiliza en la parte experimental. Por eso es esta presentación de estos dos videos, para que ustedes observen. A lo mejor ya lo vieron en algunas otras materias, pero bueno, es importante recordarlo. No sé si tengan alguna duda aquí hasta el momento, chicos. No, profe. No, profe. Por el momento no, profe. Bien, entonces ahorita en unos 5 minutos va a salir un quiz en la plataforma, en el menú general, para que den seguimiento. Van a tener 10 minutos para contestar y daremos seguimiento con otro tema dentro de la práctica. Vamos a comentarles que también en el menú general del canal que tenemos aquí de laboratorio de 9 de la mañana, les voy a poner algunos datos referentes a las prácticas que estemos revisando, alguna información adicional que tendrán que complementar para realizar su reporte. Les pondré la tabla que acabo de mostrarles, donde se distribuye, o ustedes conocerán los volúmenes que adicionamos en los diferentes tubos experimentales. Como lo mencioné, ustedes en la forma presencial preparan los tubos con esos volúmenes de soluciones madres o stock conocidas del ácido bórico y del hidróxido de sodio, para poder preparar la serie de tubos experimentales. Agregan su colorante y experimentalmente lo único que hacen es validar y ver los cambios de coloración por la presencia del indicador en base al pH de la solución, y también lo están registrando mediante el uso de un potenciómetro. Eso es lo que hacemos en la práctica presencial. Y ya teóricamente lo que ustedes van a reportar es determinar las concentraciones que tienen de cada uno de los reactivos que forman parte de esa solución amortiguadora, para que puedan aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para poder determinar teóricamente los valores de pH, ¿sí? Eso es lo que se va a reportar, además de que tienen que hacer un gráfico correspondiente de los tubos experimentales que están utilizando en la práctica. Asimismo, más adelante vamos a ver un video cómo también se aplica este tipo de soluciones indicadoras para las titulaciones y poder observar esos virajes en cuanto a los cambios de pH, y que nos puede dar pauta para poder hacer ciertas determinaciones cuantitativas en cuanto a conocer las concentraciones de las soluciones que se titulan, o cuánto volumen del ácido o la base que se está utilizando en las titulaciones respectivas. Ese video lo vamos a ver más adelantito, y también dentro de las actividades y reportes que ustedes tendrán que adjuntar en el mismo, van a utilizar ese procedimiento para poder determinar la concentración de la solución que fue titulado, ¿sí? Entonces, ya prácticamente faltan 2 minutitos para que vayan preparándose, vayan cambiándose a la sesión, al correo general, y ahí les va a aparecer a cada uno de ustedes la asignación del quiz de una actividad que tenemos. Y regresamos con ustedes aquí nuevamente, ¿sale? Los dejo unos 10 minutos, nada más tiene. Profe, una duda rápida.
¿Me escuchará el profe? Sí, dime, dime, Ah, pero ok. Es que cuando estamos usando el azul de bromotimol, había dicho que cuando le soplaba se cambiaba a verde. Era porque bajaba el pH. ahorita lo contestamos, si quieres, Oh, eres Joaquín. sí, sí. Opa, aguántame tantito, ya va a salir asignación y terminando el quiz lo resolvemos, ¿sí? Ok, Va, ok. bueno, Gracias, profe. sale. Aquí los espero, no se me vayan a ir. 10 minutos. Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Año.
Ok, listo. A ver, Joaquín, ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Cuando se usa el azul de timón, ya que el agua es con azul, al soplarle se viró a color amarillo, ¿es porque el pH bajó Cuando es ácido, al agregarle el CO2? Sí, ¿verdad? cuando es ácido, es entre un rango entre 0 a 6.5 más o menos es color amarillo. Cuando es básico, más o menos de 7.3 a 12 es azul, y cuando es neutro es verde. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok. ¿Se está proyectando todavía en la página de YouTube? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces le voy a dar... me dicen si se escucha, por favor. Voy a dar el siguiente video. En este video vamos a hablar sobre el amortiguador pulmonar y renal, continuando con la línea del equilibrio ácido-base. En el último video que hicimos hablamos que el equilibrio ácido-base está regulado por 3 mecanismos. El primero es el amortiguador de los líquidos corporales, que tiene una acción inmediata. El segundo de ellos es la regulación respiratoria, que tiene una acción mediata o intermedia. Y el tercer mecanismo es el control renal, que tiene una acción tardía. Dijimos que el buffer de los líquidos corporales tiene como principal al amortiguador del bicarbonato, en donde dijimos también que si se aumentaba la concentración de hidrogeniones, este bicarbonato se iba a unir a esos hidrogeniones para entonces neutralizarlos, formando entonces ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico se iba a desdoblar en CO2 y agua a través de la enzima anidrasa carbónica. Y ese CO2 iba a ir a pulmón, donde iba a ser eliminado. Y por lo tanto, allí entramos a este buffer intermedio o mediato, que es el buffer pulmonar o la regulación respiratoria. Recordemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que recordemos que dijimos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Ahora, ¿cómo se transporta el CO2 al pulmón desde los tejidos? Supongamos que este es un tejido y se va a transportar al pulmón. ¿Ok? Si vemos el bicarbonato en su estructura contiene un CO2. Entonces, una de las formas de transportarse el CO2 es a través del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se transporta hacia el pulmón por vía sanguínea y en el pulmón se va a unir a un hidrogenión. ¿Ok? Y la unión entonces del hidrogenión con el bicarbonato produce la formación de ácido carbónico, que ya sabemos que por la enzima anidrasa carbónica, que hay grandes cantidades a nivel de pulmón, se desdobla en CO2 y agua. Entonces el agua puede ser eliminado por humedad, por ejemplo, y el CO2 obviamente por el intercambio gaseoso, donde se elimina CO2 y se inspira O2, oxígeno pues. El oxígeno se une a la hemoglobina, que está reducida y tiene un hidrogenión, y cuando se une a la hemoglobina, ella libera el hidrogenión y va entonces hacia el medio, esperando que llegue otro bicarbonato, se forma ácido carbónico, se forma entonces después CO2 y agua, se elimine CO2, se respire o se inspire oxígeno, se une a la hemoglobina y así hace este ciclo continuamente. Ahora, tenemos la hemoglobina oxigenada, tenemos ahora oxihemoglobina. Esa hemoglobina o ese... que obviamente se transporta en el eritrocito, este es un eritrocito, llega a los tejidos y en los tejidos hay poca concentración de oxígeno, por tanto, por gradiente de concentración, ese oxígeno se desplaza hacia los tejidos, ¿ok? Y el CO2 que se está produciendo en los tejidos se puede unir con el agua para formar ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede disociar en hidrogenión, porque un ácido puede liberar el hidrogenión y ese hidrogenión se puede unir a la hemoglobina y lo que queda restante es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato llevará en su estructura CO2 para transportarse
hacia el pulmón y la hemoglobina llevará su estructura, entonces, el hidrogenión, para también transportarse a pulmón. Llega un oxígeno, libera la hemoglobina del bicarbonato, se forma ácido carbónico, se desdobla en CO2 y agua, se elimine por expiración, se inspire oxígeno y así haga este proceso continuamente. ¿Okay? Entonces este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces ya vemos que una forma de transportar el CO2 de los tejidos hacia el pulmón es a través del bicarbonato. Otra forma es a lo que la hemoglobina libera el oxígeno, la hemoglobina puede captar CO2. Y ahora tendremos una hemoglobina llamada carboxihemoglobina. Y esa hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, el eritrocito viaja por sangre y llega al pulmón. Entonces esa es otra forma. Y la otra forma es a través del CO2 libre. ¿Okay? Como es un gas, puede difundir por los tejidos y llegar al pulmón y básicamente difundir a través de la membrana alveolo capilar y ser expirado en la respiración. ¿Okay? Entonces son tres formas en las que se puede transportar el CO2 en sangre. Una, a través del bicarbonato. Dos, a través de la carboxihemoglobina. Y tres, a través del CO2 libre. Pero bueno, ya sabemos que esta es la forma de transportar el CO2. Pero lo que realmente me interesa es que sepan que el CO2 se va a eliminar por pulmón. ¿Ok? Entonces vamos a practicar acá. Supongamos que se aumentó la concentración de hidrogeniones y ya sabemos que el hidrogenión se une al ácido carbónico, se une al bicarbonato para formar ácido carbónico, y una vez que se forma ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. Entonces, por el aumento en hidrogeniones, se aumentó el CO2. Ese aumento de CO2, sabemos que como es un componente ácido, si no se elimina y se acumula, ¿ok?, puede unirse al agua, formar ácido carbónico y el ácido carbónico libera hidrogeniones. Por lo tanto, hemos dicho varias veces que el CO2 es el componente ácido del equilibrio ácido-base. Entonces, si se aumenta el dióxido de carbono, se aumenta la concentración de hidrogeniones. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, hay un núcleo que es el núcleo cardiorrespiratorio. En ese núcleo cardiorrespiratorio está el núcleo de la respiración, que es sensible a concentración de hidrogeniones y también de CO2, pero es muy sensible a la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta la concentración de hidrogeniones, esos hidrogeniones pueden activar al núcleo de la respiración. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. También el CO2 puede activarlo, ¿okay? Y también la disminución de oxígeno también puede activar ese núcleo, pero como estamos en el equilibrio ácido-base, estamos hablando solamente de hidrogeniones y de CO2. Aún no hemos tocado nada de oxígeno. Supongamos entonces, si se aumenta la concentración de hidrogeniones o el mismo CO2, puede activar ese núcleo y va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Para que se eliminen las cargas ácidas que van representadas por el CO2, y al eliminar el CO2 se debería entonces también eliminar también la producción de hidrogeniones por parte del CO2. ¿Ok? Y es por eso que la frecuencia respiratoria es un método compensatorio en las acidosis metabólicas, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos un grafiquito donde se ve la ventilación alveolar y aquí tenemos el pH arterial. Dijimos que el pH arterial va entre 7.35 a 7.45, pero cuando empieza a bajar mucho el pH, aumenta la frecuencia respiratoria o la ventilación alveolar. Si lo ven acá, ya cuando está 2 veces la frecuencia respiratoria o 2 veces la ventilación alveolar, ya el pH estaría como en 7.15 más o menos. 3 veces la ventilación alveolar ya estaría como en 7.8, y 4 veces la ventilación alveolar el pH estaría en 7. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones o a menor pH, mayor es la estimulación de la ventilación alveolar para que se eliminen cargas ácidas como lo es el CO2. Entonces vamos a hablar ahora del buffer renal. Ya sabemos que el pulmón elimina CO2 y a través de esa eliminación de CO2 o la disminución de la eliminación de CO2 puede regular el pH. Ahora, el buffer renal es el buffer tardío. Este buffer se trata de lo siguiente. El riñón es capaz de secretar hidrogeniones, es capaz de reabsorber bicarbonato y es capaz de producir nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace? Bueno, les presento el riñón,
Esa es la estructura anatómica del riñón, pero internamente la unidad funcional es la nefrona. Aquí tenemos la estructura de una nefrona, bastante didáctica. Esta es la arteriola aferente. Aquí se forman los capilares glomerulares, sale la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman, aquí se filtra el plasma y cae acá, para continuarse con el túbulo proximal, después el asa de Henle, después el túbulo distal, después el... Hola, me llamo Carolina Colliñón. Yo soy Eduardo Colliñón. Y somos En Concreto. En Concreto es un taller mexicano que diseña y fabrica muebles y accesorios de concreto. Nuestros clientes van desde personas que quieren refrescar sus espacios con objetos sencillos y armoniosos, hasta grandes espacios de trabajo, tiendas, restaurantes, hoteles o gobiernos que buscan facilitar y armonizar el uso del espacio público. De igual forma nos interesan mucho los proyectos sociales y creemos que el concreto es un gran aliado en proyectos de urbanización. Hoy en día el concreto es un material muy relevante en el interiorismo. Aunque ha existido siempre, las tendencias de hoy lo posicionan como una opción diversa y con muchísimas oportunidades por explorar. En este curso de doméstica aprenderás a usar concreto para crear objetos a partir de moldes. Como túbulo colector y después el conducto colector. Pero vamos a quedarnos en el túbulo proximal. Imagínense que hacemos un aumento, ¿ok? Esta es la pared del túbulo proximal, esta es una célula de la pared del túbulo proximal. Aquí se está produciendo la orina, ¿ok? Por aquí va, esta es la luz del túbulo. Y digamos que esto es el intersticio y esto es la luz, ¿ok? Todo el bicarbonato filtrado va a caer acá. Todo lo que se filtre por los capilares glomerulares cae acá. Ahora, ¿qué pasa? El sodio también se puede filtrar, que es un electrolito, pero se puede reabsorber. Y se puede resolver a través de varias formas, pero en este caso, que vamos a hablar, se reabsorbe a través de un contratransporte, un contratransportador de sodio-hidrogenión, donde por cada sodio que reabsorbe, elimina o secreta, por eso se llama acá de secreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el hidrogenión está en el medio y lo va a secretar, lo va a eliminar hacia la luz del túbulo proximal. Ahora, la interacción del hidrogenión con el bicarbonato produce entonces ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. El agua sigue su curso en la formación de la orina, y el CO2, como es un gas, puede atravesar o difundir a través de la membrana para interactuar con una molécula de agua y formar nuevamente entonces ácido carbónico. Y el ácido carbónico dijimos que se podía disociar, como es un ácido, eliminar o liberar hidrogeniones, ¿ok? Y una vez que los hidrogeniones, esos pueden ser vueltos a secretar hacia la luz del túbulo. ¿Y qué pasa acá? Se reabsorbió un bicarbonato, ¿ok? Entonces ya hablamos de dos procesos que hace el buffer renal, dos procesos muy importantes. Uno, la reabsorción del bicarbonato, lo que se filtró, se reabsorbió. Y dos, la secreción de hidrogeniones. Por lo tanto, si hay una concentración aumentada de hidrogeniones en el medio, puede ser por una acidosis, esos hidrogeniones se van a estar eliminando a través de secreción, y todo lo que se secrete va a reabsorber más bicarbonato, ¿okay? Entonces, cuando hay mucha secreción de hidrogeniones, puede ser que también haya mucha reabsorción de bicarbonato. Ahora, si pasa lo contrario, que estamos en un medio alcalótico, ¿okay? Hay pocos hidrogeniones, por lo tanto, si hay pocos hidrogeniones, no hay mucha secreción de hidrogeniones, más bien se trata de guardar la mayor cantidad de hidrogeniones, y por lo tanto, si no se secretan, cualquier bicarbonato que pase por acá se va a eliminar porque no se va a reabsorber, ¿okay? Entonces, el buffer renal es muy importante en esta parte. Y el otro mecanismo es la producción de nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace el riñón? Sabemos entonces que el CO2 es un gas que puede difundir a través de la membrana. En este caso es un CO2 que está a nivel del intersticio. Una vez que entre en la célula del túbulo proximal, se puede unir a una molécula de agua, y a través entonces de la anidrasa carbónica se forma ácido carbónico, que se puede disociar en
hidrogenión y bicarbonato. Entonces este bicarbonato se puede reabsorber. Entonces ya aquí este bicarbonato se formó de nuevo. No es que se filtró y se reabsorbió. Este se formó de nuevo. Entonces estos son los tres procesos que hace el riñón para regular el pH. Entonces vamos a hacer rápidamente una integración. Vamos a colocar un ejemplo 1. Les recuerdo acá entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Este es un tejido cualquiera, pero ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una alteración en el metabolismo. ¿Qué va a pasar en el metabolismo? Se van a comenzar a acumular productos metabólicos como por ejemplo el lactato, que proviene del ácido láctico, o por ejemplo el beta-hidroxibutirato, que también es un ácido, que es el ácido beta-hidroxibutírico, que es un cuerpo cetónico. Bueno, si se ponen a ver, todo lo que termine, o frecuentemente todo lo que termine en ato, es ácido. ¿Por qué? Porque el ácido láctico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama lactato. El ácido beta-hidroxibutírico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama ahora beta-hidroxibutirato, o el ácido málico, a lo que libera el hidrogenión, se llama malato, o el ácido oxálico, a lo que libera el hidrogenión, se llama oxalato. Es decir, todo lo que termine en ato, o lo más frecuente es que todo lo que termine en ato sea un ácido. Y por tanto, si se aumenta un ácido, va a eliminar hidrogeniones y se van a acumular en el medio. ¿Cuándo se acumula el lactato? Cuando hay isquemia tisular. Recordemos que en el video de oxidorreducción de la glucólisis, que se los voy a dejar como sugerencia para que lo vean, recordemos que cuando la célula pasa a un estado anaeróbico, ya sea por mala perfusión tisular de oxígeno, por ejemplo un estado de shock séptico, shock cardiogénico, cualquier shock, hace que la perfusión de oxígeno sea pobre y la célula cambia su estado a un estado anaeróbico. Si la célula entra en un estado anaeróbico, la mitocondria se bloquea. Pero para que se mantenga activa la producción de energía, tiene que producirse mucha más glucólisis, y para eso tiene que haber coenzimas oxidadas de la vía de oxidorreducción. ¿Y cómo se mantienen oxidadas? Reduciendo compuestos. Uno de esos compuestos que reducen es el piruvato. Y el piruvato, lo que se reduce, se forma lactato. Y por eso es que aumenta en esos procesos de sepsis, de shock séptico, o shock cardiogénico o de mala perfusión. Y en este caso el beta-hidroxibutirato se aumentará cuando haya un proceso que se llama cetoacidosis. Pero creo que me estoy desviando mucho del tema. A la final es un ejemplo donde se acumulan productos metabólicos que son ácidos. Si son ácidos, liberan hidrogeniones. Entonces se comienza a acumular acá los hidrogeniones. Estos hidrogeniones que se empiezan a acumular acá van a reaccionar con el primer buffer, el buffer inmediato, que es el buffer de los líquidos corporales, que es el bicarbonato. Y ese bicarbonato empieza a unirse a esos hidrogeniones para neutralizarlo. Recordemos que cuando se unen, se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, entonces el CO2 se comienza a producir. Pero aquí entra entonces el buffer respiratorio, que lo que hace es eliminar entonces el CO2. Y por aquí vamos bien. Pero si la causa persiste, si el shock séptico, si la cetoacidosis o si la otra causa cualquiera que produzca aumento de hidrogeniones se persiste, ¿qué va a pasar? Va a seguir aumentándose la producción de hidrogeniones y se va a seguir consumiendo el bicarbonato, y puede llegar un momento en donde baje la concentración de bicarbonato. En ese caso entonces, el pulmón lo que hará que, recordemos que la concentración de hidrogeniones estimula al bulbo para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Si se está perdiendo cargas básicas o cargas alcalinas o compuestos alcalinos como lo es el bicarbonato, la idea es que se compense eliminando cargas ácidas o compuestos ácidos como lo es el CO2. Entonces eso se logra al aumentar la frecuencia respiratoria. Todo el CO2 entonces que está en el medio se comienza a eliminar y el CO2 también baja. Esto es en busca de compensar el pH. ¿Por qué? Porque hay aumento de hidrogeniones, se pierden cargas básicas porque se están consumiendo. Ahora la compensación es buscar eliminar cargas ácidas para que se compense el pH. Pero si esto no logra compensarlo, entonces comienza a actuar el riñón. ¿Cómo actúa el riñón? Dijimos, a través de tres procesos. Secreción de hidrogeniones, se están acumulando los hidrogeniones, se empiezan a eliminar a través de secreción. Y junto con la secreción hay la reabsorción de
bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de mantener todo el bicarbonato en el cuerpo sin que se elimine. Entonces, esta acción del riñón, que es muy importante, puede hacer que el bicarbonato, junto con la producción de nuevos bicarbonatos, se mantenga. ¿Ok? Y así se puede parar o frenar la eliminación por consumo de bicarbonato. Sin embargo, si la causa persiste, esta concentración de hidrogenio seguirá aumentando y a la final seguirán consumiendo el bicarbonato. Y si sigue aumentando, tal como lo hablamos en el video de equilibrio ácido-base, la concentración aumentada de hidrogeniones va a producir un pH disminuido o menor a lo normal. Entonces, estos tres componentes que hemos hablado, 1, pH menor a lo normal, bajo bicarbonato y bajo CO2, se llama entonces, como la causa fue metabólica, se llama acidosis metabólica, caracterizada por un pH bajo porque hay muchos hidrogeniones, bicarbonato bajo porque hay un alto consumo de bicarbonato y disminuye, y CO2 bajo, ¿por qué? Porque el pulmón está intentando compensar esas cargas aumentadas de ácido. Sin embargo, no lo compensa porque obviamente está el pH disminuido. Entonces, ese es un ejemplo de acidosis metabólica. Vamos a otro ejemplo rápidamente, pero ahora la causa es que sea pulmonar. Por ejemplo, acá hay una infección, por ejemplo, una neumonía, un bloque neumónico o una enfermedad pulmonar obstructiva o una crisis asmática, lo que sea, alguna causa que lesione el pulmón, que haya una alteración pulmonar. Si hay una alteración pulmonar, sabemos entonces que el CO2 no va a eliminarse adecuadamente y se va a comenzar a acumular. Y dijimos que el CO2 es una carga ácida porque se transforma después en ácido carbónico y después el ácido libera hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta el CO2, va a aumentar también la cantidad de hidrogeniones. Y si aumenta la cantidad de hidrogeniones, se va a activar el bulbo, específicamente el núcleo respiratorio, para que se aumente la frecuencia respiratoria. Pero en este caso, probablemente no haga mucho efecto, porque es que la causa es pulmonar. Si tenemos una neumonía masiva o un EPOC exacerbado, probablemente la perfusión o el intercambio gaseoso va a estar bastante comprometido. Vamos a tener CO2 alto, posiblemente también oxígeno bajo, y tanto el CO2 alto, oxígeno bajo, como los hidrogeniones van a estimular ese centro para aumentar la frecuencia respiratoria, aunque no va a ser muy productivo y se va a seguir acumulando el CO2. Entonces, aquí, ¿quién tiene un rol protagónico en la compensación? El riñón. A medida que aumente la concentración de hidrogeniones, el riñón va a ir secretando más hidrogeniones y va a ir reabsorbiendo mucho más bicarbonato. Así como también hay mucha mayor producción de bicarbonato de nuevo. Tal como lo vimos anteriormente, el CO2 puede formar nuevos bicarbonatos a nivel renal. Entonces, como no hay consumo de manera masiva, porque no hay un compuesto ácido que esté produciendo mucha cantidad de hidrogeniones y esté consumiendo el bicarbonato, en un ejemplo sencillo, ¿no?, el bicarbonato va a aumentar. Pero si no se compensa la causa respiratoria, si no se administra antibióticos para resolver la neumonía, si no se resuelve el EPOC exacerbado o si no se resuelve la crisis asmática, es decir, si se perpetúa el proceso pulmonar, esto va a seguir aumentando el CO2 y va a seguir aumentando la concentración de hidrogeniones, lo cual va a producir un aumento mayor de hidrogeniones que se va a traducir en un pH menor a lo normal. Entonces, ¿qué componentes tenemos en este ejemplo? Tenemos un pH menor a lo normal, pero la causa fue pulmonar. Por lo tanto, se va a llamar acidosis pulmonar, que es un pH bajo, por eso se llama acidosis, con un bicarbonato alto, intentando compensar a estas cargas ácidas, y un CO2 alto porque la causa es pulmonar. ¿Ok? Una vez entendido esto, a través de estos dos ejemplos, podemos hablar del desequilibrio o el trastorno ácido-base, que ya dijimos que es acidosis cuando el pH arterial es menos de 7,35, se llamará acidosis metabólica cuando la causa es metabólica y hay un consumo o pérdidas de bicarbonato. Se llama respiratoria cuando la causa es respiratoria y se traducirá como un aumento del CO2 o de la PCO2. Tendremos la alcalosis cuando haya un pH mayor a 7,45, que será metabólico cuando la causa sea como tal un aumento del bicarbonato, y hablaremos de alcalosis respiratoria cuando haya una disminución por causa respiratoria del PCO2. Los valores normales, ¿cuáles son? Ya sabemos que el pH va de 7,35 a 7,45 como lo normal. Menos de eso es acidosis, más de eso es alcalosis.
La PSO2 tiene básicamente los mismos valores del pH, pero sin el 7, es decir, va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, bueno, es variable en los libros, pero vamos a manejar 22 a 26, ¿ok? Vamos a manejar ese rango que es el más estándar, aunque pueden ver que puede bajar hasta 18, algunos que consideran hasta 28, algunos 20, puede ser variable, pero este es el más universal, de 22 a 26. Ahora, ¿cómo es el trastorno del equilibrio ácido-base? Tenemos entonces el pH, acidosis metabólica es menor de 7,35, ok, un pH bajo con un bicarbonato bajo, porque es la causa, un bicarbonato menor a 22, una PCO2 menor a 35, si pueden ver, todo está bajo, ok. Ahora, en la acidosis respiratoria hay el pH bajo, pero los componentes están elevados. Es decir, el PCO2 está elevado y el bicarbonato está elevado. ¿Para qué? Para intentar compensar las cargas ácidas. En la alcalosis metabólica, entonces el pH estará alto, ¿ok? Y también todo estará alto. ¿Por qué? Porque la causa fue el bicarbonato alto y trata el pulmón de compensar. Y en la alcalosis respiratoria estará también invertido. El pH alto, pero los componentes estarán bajos. ¿Por qué? Porque la causa fue respiratoria, hay poco CO2, probablemente por una hiperventilación, y el bicarbonato está compensando, disminuyendo el bicarbonato. Generalmente lo hace el riñón. Hay mayor eliminación renal de bicarbonato. Entonces, eso se traduce en que en la acidosis metabólica todo está igual, ya sea todo está disminuido, mientras que en la acidosis respiratoria está invertido, ¿ok? Está bajo el pH, pero están elevados los componentes de PCO2 y bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica también está todo igual, pero todo elevado, ¿ok? pH alto y los componentes elevados. Mientras que en la alcalosis respiratoria está también invertido. La alcalosis respiratoria entonces está alto, pero los componentes están disminuidos. Como pueden ver, en todas las metabólicas están iguales. Si está bajo el pH, están bajo los componentes. Y en las respiratorias están invertidos. Si está bajo el pH, están altos los componentes. Y si está alto el pH, están bajos los componentes. Pero no quiero que se lo aprendan así. No quiero que se lo aprendan de memoria. Quiero que se lo aprendan interpretado. Y para ello, entonces, después, en un siguiente video, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? Básicamente, esto es la parte fisiopatológica del pH. Si tienen alguna duda, por favor, me la dejan en los comentarios. Por último... Ok, bueno chicos, este video fue pues prácticamente para complementar la lectura de la filosofía de la ecuación de Henderson-Hasselbalch y quedar un poco más claro la parte fisiológica que tratamos de mostrar, la participación de los principales órganos reguladores en el equilibrio ácido-básico y bueno, y también la participación de las soluciones amortiguadoras. Vamos a escuchar a Dean, por favor. ¿Cómo nos puedes integrar este video, Dean? Con tus propias palabras. Pues también tiene mucho que ver con el artículo que nos dejó hace unos días de las soluciones amortiguadoras. Y pues son muchas cosas que ven en el video, pero es que no sé muy bien cómo reunir toda la información que nos dio ahorita resumida. Trata de integrar y comentar lo que entendiste y qué te llamó la atención. Vamos, adelante. Pues también, o sea, una de las cosas que también se me quedaron como más grabadas fueron como lo último, que fue lo del desequilibrio que puede haber en nuestro cuerpo y como los rangos del pH cuando pasa una acidosis metabólica o respiratoria y no sé qué más, no sé qué más decir, por ejemplo. Okay. ¿Quién más puede complementar? Cisneros, a ver, ayúdale a Dean, por favor. También nos explica sobre la parte de
de cuando está la parte de renal, que nos dice que tiene lo que es la secreción de los hidrógenos, la reabsorción del bicarbonato y la producción de nuevos, no me acuerdo qué era el HCO3, creo que era un ácido. Nos explica así cada parte y cómo va haciendo cada funcionamiento del, de esa parte del sistema. Ok, bueno, entonces como pudieron ustedes ver prácticamente, pues es un video donde sí habla mucho de fisiología, pero bueno, es importante conocer de forma general cuáles son los órganos que participan en esta situación de la regulación del equilibrio ácido básico. No implica que nuestra formación como ingenieros bioquímicos, bueno, no implica que conozcamos toda la fisiología, toda la fisiología y componentes, partes de los diferentes órganos, y las más importantes, describirlas y ver sobre todo estos conceptos que ustedes ya vieron anteriormente, lo que es la parte teórica de la escala, bueno, la constante de equilibrio del agua, y que de ahí se deriva la concentración de los iones hidronios y de los iones hidroxilos, y cómo podemos determinar tanto los valores de pH o OH de una solución. Pues es ver cómo se puede aplicar, cómo se puede ir integrando todos esos conocimientos adquiridos, principalmente en estos casos de equilibrio ácido básico, que juegan un papel muy importante en cuanto al desarrollo fisiológico, bioquímico de diferentes situaciones biológicas o desórdenes metabólicos, ¿sí? De diferentes individuos. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esto para que puedan interpretar lo que está sucediendo, que es parte de la bioquímica que estamos conociendo, que gracias a todos los conocimientos previos que ustedes tienen la necesidad de aplicarlos, integrarlos y conectarlos con todas sus materias, pues bueno, vayan teniendo un mayor comprendimiento de las situaciones en las cuales se puede presentar. Muy bien, entonces voy a mostrarles en la parte de su menú general del canal. ¿Qué estoy proyectando ahorita a la página de YouTube? No. No, profe, todavía no. ¿No? ¿Qué se está viendo? Vean, por favor, apóyame. Bueno, a mí todavía no me carga. Todavía no veo nada. Ok. Ya se debe de ver. Es el menú general del canal del laboratorio de bioquímica. ¿Sí? Okay. Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Reporte de práctica laboratorio 1. ¿Sí? Datos y preguntas adicionales que deben de complementar para su reporte de acuerdo al formato ya establecido. Calcular el pH de los buffers preparados mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Obtener una curva de pH versus los tubos experimentales. Determinar la concentración del ácido bórico e hidróxido de sodio en cada tubo. Aquí está la concentración del hidróxido, aquí está la concentración del ácido bórico. Determinar la concentración de la solución titulada, perdón, aquí ahorita lo corrijo, del tercer video. ¿Sí? Este video no lo vimos, pero está la liga en el cual ustedes van a poder revisar, ¿sí? También como tarea adicional, van a revisar este video, van a ver el procedimiento, el desarrollo que se hace para aplicar soluciones indicadoras para la titulación, y van a incluirme todos los pasos para el desarrollo y determinar la concentración de la solución.
¿Y cuáles son los colores que presenta el azul de Timor a pH ácido, neutro y alcalino? ¿Dudas en relación al reporte? Chicos, Es individual, ¿verdad? individualísimo, digamos. ¿Sí? Yo tenía una duda porque creo que no vamos a poder descargar la clase de hoy. ¿Por qué no? No me aparece ni en el chat ni en el grupo, profe. Caray. Pero pues si ya tienes todo el conocimiento por aquí, además yo las estoy Pues grabando. sí, he estado entendiendo nomás lo último que explicó del metabolismo, o sea, sí me interesó un poquito más y me gustaría pues repasarlo otra vez. O con que nos mande el link Pues ahí del está, video, yo creo que con eso se puede. ahí con el chat lo podrás checar. Escríbeme, contéstame para que te aparezca el chat. Eso, no me deja escribir como chat, o sea, no me aparece la opción de enviar un mensaje en chat. Caray, pues a ver, ya después por una módica, efectiva cooperación, les paso el video, nada más dejan que lo descargue, porque pues, en teoría a mí me está dando la opción de grabarlo. ¿Sí? Si observas en la foto. Sí, es que sí observo que está ahí grabando la Sí, clase lo y todo. descargo y si tienen alguna duda, al ratito me comentan, ya que termine la sesión del laboratorio, verifican si lo pueden descargar, si no, no. Si yo les logro descargar también, pues ya se los comparto. ¿Sí? Aquí está. Pero aquí está la evidencia de que se está grabando. Ok, Sí, entonces, queda claro en relación al reporte. Ahí está ya qué es lo que deben de implementar de acuerdo al formato que deben de entregar. Ponce, ¿ibas a comentar algo? No, profe, le decía que sí estaba claro. Ok, pues con esto de mi parte ya terminaría la práctica número 1. Sin embargo, para ustedes todavía no termina, puesto que a las 10:30 en punto sale otro quiz. Favor de atender. Les va a quedar 15 minutos. Bueno, asigné 15 minutos para contestar ese quiz y tendrán otros 15 minutos para que puedan ir revisando ese video que ya les puse ahorita. Háganlo ahora, aprovechen el tiempo es oro y nos vemos a la 1. gracias, profe. Ok, profe, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Las preguntas previas a la práctica. Ya no nos dio tiempo resolverlas, perdón José Joaquín, perdón que te interrumpa. Pero no es tiempo. Hay que checa el formato, las tienes que agregar en tu reporte. ok. Checa tu formato de reporte. Ahí están todas las indicaciones, pues las tienes que incluir. Sí, ya no nos dio tiempo por la demora de los accesos y los cortes por fallas. Por eso no las revisamos. Normalmente es lo primero que reviso. ¿Okay? Va, que va. Profe, yo no entendí algo. Dígame. Esta última parte, ¿en qué sección la agregaríamos en el reporte? ¿Cuál última sección? Estas preguntas, pues, de calcular el pH de los buffers y todo esto. ¿En tu reporte? Sí, pero En Son cuestión. resultados. Son tus resultados. Con el formato que nos dio. Lee primero, Carlos Isaac, lee el formato que yo ya les indiqué y después de que lo hayas leído, a la 1 de la tarde, lo discutimos, ¿va? Si tienes dudas, todavía lo comentamos a la 1. Es importante que lean las indicaciones. Primero hay que leer antes que decir tengo duda. Ya si no quedó claro lo que yo envié, lo discutimos y lo aclaramos con todo gusto a la 1 de la tarde. ¿Va que va? Pero te pido por favor que lo leas antes. ¿Cómo es que se debe de entregar un reporte de prácticas en mi materia? Ahí está en el menú general. Hay que atender todos los correos. Ya les dije una vez a ustedes o a los de Cinética, no me acuerdo. Estamos en la altura de que deben de checar sus correos, leer. Y le paro ahí porque ya salió la asignación y solamente tienen 15 minutos para responder y 15 minutos para revisar su video. Al ratito lo vemos, Carlos, con gusto. Pero primero hay que leer. ¿Sale?
Gracias. Nos vemos a la 1.